Esclavitud brutal, la reacción épica de un billonario tras el ataque a su mucama negra. Era una noche oscura y tormentosa en la opulenta mansión de Sebastián Montoya, un billonario temido y admirado a partes iguales. Un grito desgarrador resonó en el aire, la sirena de un coche de policía sonó a lo lejos. Todo sucedió tan rápido, su mucama, una mujer de piel oscura llamada Leticia, había sido atacada en la entrada. La escena era caótica, el suelo cubierto de hojas secas parecía más rojo que nunca, las luces titilaban como si la casa misma estuviese en shock. ¿Qué había pasado? Los rumores comenzaron a volar entre los sirvientes, cada uno preguntándose si esto era un ataque dirigido o simplemente otro acto de violencia en la vecindad. La noticia se esparció como pólvora. Leticia, a pesar de sus heridas, se había levantado con un fuego en los ojos que sorprendió a todos. No tengo miedo, había dicho mientras los médicos la atendían, con una fortaleza que solo los sobrevivientes conocen. Nadie entendía la reacción de Sebastián. La rabia en su pecho era palpable, y sus manos temblaban de la indignación. Un billonario no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo impresionante, algo que dejaría huella. La multitud apostada alrededor de la mansión murmuraba. ¿Qué hará? Es capaz de cualquier cosa. Mientras la lluvia caía intensamente, Sebastián se dispuso a tomar el control. Pero, ¿qué camino elegirá? El eco del ataque retumbaba en su mente. Como un todopoderoso en una escena de película, se sintió entrecortado entre el deseo de vengar a Leticia y el temor a lo que eso podría significar. Las sombras de la mansión parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Su mirada fija, profunda y retadora, lo transformó en un león furioso. Pronto, la ciudad entera tendría que conocer el verdadero poder de Sebastián Montoya. En ese instante, una idea oscura tomó forma en su mente. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La tormenta arreciaba, pero en el corazón de Sebastián, la furia brillaba como un fuego. Comenzó a llamar a sus contactos más oscuros, quienes podían ayudarlo a rastrear a los responsables de tan despreciable ataque. No se quedarán impunes, murmuró mientras miraba hacia la ventana, viendo claros relámpagos iluminar la noche. ¿Pero quién estaba detrás de todo esto? Su mente giraba entre preguntas inquietantes y decisiones impulsivas. La más profunda de la ira se cocía en su interior y no se detendría hasta encontrar justicia. La presión en el aire era palpable, y los ecos de su determinación resonaban en la mansión vacía. Todo estaba dispuesto para un giro inesperado, algo que podría cambiar su vida y la de Leticia para siempre. ¿Qué pasará después? Sebastián colgó el teléfono tras una larga conversación con su informante. La lluvia seguía cayendo, cada gota un recordatorio del caos que había invadido su vida. No podía permitir que el miedo venciera a la determinación. Sabía que el oscuro mundo al que estaba a punto de adentrarse estaba lleno de secretos, pero sabía que era el único camino hacia la redención para Leticia y todos los que, como ella, habían sido víctimas del terror en su vecindario. Un movimiento afuera llamó su atención. Una figura encapuchada se acercaba por el camino empapado. Sebastián sintió que su corazón latía más rápido, la adrenalina corría por sus venas. No era un extraño en la noche, sino uno de sus hombres de confianza, Marco, un antiguo amigo que había sido su sombra en los negocios más turbios. Sebastián, dijo Marco, con el aliento entrecortado. He encontrado algo. Sin esperar más, lo llevó a la sala de estar, donde las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. Marco desenfundó su teléfono y mostró una serie de fotos. Una mueca de asco cruzó el rostro de Sebastián al ver el rostro de un hombre que había sido su socio en el pasado, un conocido narcotraficante llamado El Lobo. Es imposible, protestó Sebastián. ¿Cómo puede ser que él esté detrás de esto? Son rumores,
pero parece que Leticia había presenciado algo que no debía. La violencia que vivió no fue un golpe aislado. Esto podría estar conectado a una red más grande. Las palabras de Marco retumbaban en los oídos de Sebastián, como un tambor que marcaba el paso hacia una marcha que no podía detener. Necesitaba actuar, pero la ira nublaba su juicio. Todo lo que quería era proteger a Leticia, y, al mismo tiempo, vengar su sufrimiento. Sebastián lo miró de cerca, respirando hondo. Una mezcla de determinación y terror se dibujó en su rostro. Vamos a poner fin a esto de una vez por todas. Necesito que me consigas información sobre el lobo. Debo saber cómo y cuándo se mueve. No hay lugar para dudas, Marco asintió, tomando nota mental de lo que debía hacer. Pero antes de salir, detuvo su paso. Sebastián, esto es peligroso. No solo te enfrentas a un criminal. Estás tocando una serpiente que podría morderte más fuerte de lo que imaginas. Las palabras de Marco resonaban en su mente, pero en su interior solo había espacio para la venganza. Sebastián operando entre viejos recuerdos y promesas de protección. Desde que Leticia había llegado a su servicio, su lealtad y dedicación le habían mostrado lo que realmente significaba la familia. En ese instante, una idea temible surgió. Podría utilizar su fortuna y conexiones para armar un equipo. No solo quería derrotar a el lobo, deseaba desmantelar el imperio que había creado a costa del sufrimiento de otros. La tormenta afuera no era más que un eco de su propia rabia, ya no había más tiempo que perder. Sebastián se dirigió a su despacho, donde una garra fría lo apretaba en el pecho. Mientras marcaba el número de contacto, sabía que el viaje que comenzaría no solo cambiaría su vida, sino que también afectaría el futuro de Leticia y su propia alma. Pero, hasta donde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de justicia, el sonido de un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y antes de que pudiera responder, otra figura osó interrumpir su preparación. ¿Quién estaba al otro lado? El eco del golpe en la puerta se entrelazó con los relámpagos que iluminaban la habitación, como si el destino mismo estuviera a punto de reclamar a Sebastián. Su mano temblaba al acariciar la superficie fría de la mesa, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado. ¿Quién es?, gritó, intentando que su voz sonara firme, aunque el nudo en su garganta traicionaba su ansia de calma, un silencio seguido de un crujido a la manija. El corazón de Sebastián martillaba en su pecho, mientras una voz familiar rompía la tensión de la tormenta. Soy yo, Leticia. Como una ráfaga de viento, se abrió la puerta, y allí estaba ella. Mojada y temblando, sus ojos reflejaban el sufrimiento que había soportado. Pero había algo más, una chispa en su mirada que la hacía parecer más fuerte. Leticia, ¿qué haces aquí?, preguntó Sebastián, avanzando hacia ella en un movimiento apresurado. No podía quedarme allí, respondió con voz temblorosa. Escuché cosas. De el lobo, está más cerca de lo que pensamos. Las palabras de Leticia erizaron la piel de Sebastián. Su cuerpo se llenó de una profunda preocupación, mezclándose con una determinación feroz. Ella había sentido el peligro acercarse, como una tormenta inminente, y él debía protegerla a toda costa. ¿Qué sabes?, exigió, recorriendo la habitación con la vista, como si esperara ver a la sombra de el lobo deslizarse entre las paredes. Mis vecinos, alguien ha estado preguntando por mí. Dicen que lo que vi podría ser la clave para algo grande. Algo que le pertenece a el lobo. El aire se volvió pesado al escucharla. La adrenalina burbujeó en su sistema, y la rabia que había mantenido a raya comenzó a resurgir con fuerza. La figura del narcotraficante ya no era solo un recuerdo oscuro, era una amenaza muy real, lista para devorar. No puedes hablar con nadie sobre esto, dijo, acercándose a Leticia. Tu vida está en peligro. Sé que lo está, replicó ella, exhalando un suspiro profundo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No cuando tengo la oportunidad de ayudar. El pecho de Sebastián se tensó. Esa determinación en Leticia era una doble espada, afilada por el deseo de justicia que la caracterizaba. Sin embargo, él había visto cómo ese anhelo podía costar vidas. Deberías estar a salvo, Leticia. Necesitamos un plan. Su frase se cortó cuando un grito desgarrador resonó afuera. Sebastián se giró hacia la ventana, y su corazón se detuvo.
A través de la lluvia intensa, vislumbró una figura caída en la acera. «Marco», gritó, reconociendo la silueta antes de que el horror se apoderara de él. De un salto, se precipitó por la puerta, Leticia tras sus pasos. Al salir a la calle, la tormenta no era nada comparada con el caos que se desplegaba ante sus ojos. Marco yacía inmóvil en el suelo, una sombra de la que había sido un compañero leal. Sebastián se arrodilló a su lado, el eco del grito aún vibrando en su mente. Su amigo había pagado el precio por el secreto que habían tratado de descubrir. La rabia se convirtió en un calor implacable, y un impulso primario se apoderó de él. «El lobo tiene que pagar», rugió, levantándose como un titán. Leticia lo miró, con los ojos llenos de miedo y determinación. «Hay que actuar rápido. Ellos estarán muy cerca», pero antes de que Sebastián pudiera responder, un sonido agudo retumbó en el aire, como un disparo, o quizás, el círculo del inicio de una cacería. ¿Sería el lobo el siguiente paso? La pregunta se hizo eco mientras la tormenta continuaba su danza, y el verdadero enfrentamiento con la oscuridad estaba solo a un paso. La cacería había comenzado. La lluvia continuaba cayendo con furia, pero el viento ahora traía consigo un aire frío que atravesaba la piel. Sebastián, con la mirada fija en Marco, apenas podía procesar el horror de haber perdido a su amigo. De repente, la vida y la muerte dejaban de ser conceptos abstractos, eran lo que colgaba en el aire, tan cerca y tan terrible. Leticia se agachó junto a él, su expresión quebrándose entre lágrima y determinación. «Tienes que calmarte», Sebastián susurró. «Necesitamos actuar con inteligencia». Él la miró, su frustración mezclada con dolor. No sabía si podía pensar claramente. La ira pululaba en su pecho como un dragón a punto de rugir, alimentada por cada recuerdo de sus noches en vela con Marco, cada risa compartida, cada secreto se desvanecía con la vida del hombre que yacía ante él. «¿Qué clase de inteligencia puede salvarnos de esto?», gritó, el eco de su propia voz resonando en la calle vacía. «Ellos ya nos han marcado». Justo en ese instante, un destello de luces anaranjadas acercándose por la calle rompió su angustia. Las sirenas. La policía. Pero, ¿era realmente un alivio o una trampa? En su interior, Sebastián sentía que tenían que estar listos para lo que viniera. El lobo no se detendría ante nada. «Nosotros. Vámonos de aquí», dijo Leticia, sugiriendo un movimiento, pero él la detuvo. «No, debemos ser cuidadosos. Si el lobo tiene ojos en ti, no podemos alejarnos». Las luces se acercaban, y él percibía cómo el tiempo se comprimía. La inercia de la situación estaba apretada en su pecho y, entre el caos, una idea surgió en su mente. «Leticia, el escondite». Ella lo miró confundida. «¿El viejo almacén al lado del río?» «Sí, ahí es donde podemos montar un plan. No podemos quedarnos aquí, es demasiado peligroso». Su corazón retumbaba a toda velocidad. Podían ser descubiertos en cualquier momento. Tenían que moverse. Sin perder tiempo, Sebastián ayudó a Leticia a levantarse, y juntos corrieron hacia el callejón, dejando atrás la imagen de Marco como un oscuro recordatorio de lo que estaban a punto de enfrentar. El sonido de las sirenas crecía detrás de ellos, como una advertencia de que todo estaba a punto de cambiar. Mientras cruzaban corrientes de luz chisporroteante de los relámpagos, una sensación escalofriante les corrió por la espalda. No estaban solos. Sus pasos resonaban dentro del miedo como ecos lejanos que los instaban a correr. «¿Tú crees que sepa que estamos cerca?», preguntó Leticia entre jadeos, una mezcla de ansiedad y determinación en su voz. Sebastián apretó los dientes, concentrado en lo que estaba por venir. «No. Pero algo me dice que subestimó lo que somos capaces de hacer. No dejaré que su sombra nos atrape». Llegaron al almacén, y un profundo silencio les envolvió al entrar. La penumbra era densa y a su alrededor, sombras ondulaban como si el espacio mismo hubiera cobrado vida. En el fondo, un antiguo mapa de la ciudad reposaba sobre una mesa llena de polvo. Era el legado de generaciones de resistencia y lucha. «Mira», señaló Leticia. «Si organizamos lo que tenemos aquí, podemos salir adelante». Sebastián se acercó, la luz apenas iluminando las marcas en el mapa. Cada línea representaba una ruta, una opción, un destino.
La esperanza comenzaba a tomar forma en medio del desorden, pero, mientras sus ojos se ajustaban, un susurro rompió la calma. Un ligero crujido detrás de ellos. ¿Escuchaste eso?, susurró Leticia, extremando el silencio. Sebastián, con el corazón en la garganta, se giró lentamente. Y en la penumbra, una figura de pie a sus espaldas les observaba, la silueta alargada de un enemigo que no habían anticipado. Fue solo un instante, pero el miedo se apoderó de ellos como un mar embravecido. La cacería no había hecho más que empezar y lo que estaba pendiente sería un juego mucho más mortal de lo que habían imaginado. ¡Alto!, gritó Sebastián, pero la figura ya estaba en movimiento, y el caos se había desatado una vez más. ¿Acaso el lobo había venido a cobrar venganza? Sebastián no pudo evitar sentirse como un ratón acorralado mientras la figura avanzaba entre las sombras. Sus instintos de supervivencia gritaban que había que actuar. La emoción corría por sus venas como electricidad. No podían permitir que ese desconocido los atrapara. ¡Corre!, gritó al tiempo que empujaba a Leticia hacia un rincón oscuro del almacén. Las paredes de ladrillo parecían acercarse a ellos mientras se movían, el eco de sus pasos resonando ominosamente. La figura no perdió tiempo y lanzó una sombra delgada, casi espectral, detrás de ellos. Era ágil, como una serpiente, y el aire se volvió cargado de tensión. Leticia respiraba rápido, cada inhalación un recordatorio de que el pánico no podía controlarlos. Sebastián buscó una forma de atrapar su atención, de darle tiempo a Leticia para escapar. Entonces, recordó lo que Marco siempre decía en sus expediciones. El valor no es la ausencia de miedo, sino poder actuar a pesar de él. Aquí, exclamó, empujando una estantería llena de viejos barriles que cayeron con un estruendo ensordecedor, interponiéndose entre ellos y su perseguidor, mientras el ruido resonaba en el almacén. Leticia aprovechó la oportunidad y se precipitó hacia una de las salidas traseras. La figura se detuvo, confundida y sorprendida. Fue el tiempo que necesitaban. Sin embargo, mientras Sebastián pensaba que habían ganado un respiro, la situación se tornó más oscura. La figura no parecía intimidarse por el obstáculo. Con movimientos fluidos, saltó sobre la estantería y desapareció detrás de las sombras, como un depredador acechando a su presa. Sebastián, gritó Leticia desde el otro lado del lugar. Debemos salir ahora, él asintió, pero estaba atado a la urgencia que latía en su pecho. La idea de abandonar el almacén sin un plan más sólido le resultaba inaceptable. Pero, ¿cuánto tiempo podían aguantar? Sin advertirlo, la figura ya estaba de vuelta, acortando la distancia entre ellos. Los ojos de Sebastián se centraron en el mapa. Necesitaba una estrategia. Un golpe del destino que pudiera ponerlas a salvo. Las marcas en el mapa ahora parecían susurros de un antiguo rito de guerra y, por un instante, se dejó llevar por el instinto de seguirlas. «Ven, Leticia», dijo casi sin pensar, corriendo hacia el mapa. «Aquí está nuestra salida», pero al girarse, vio que la figura se acercaba, su rostro apenas iluminado por el tenue resplandor de una linterna. Era más alto de lo que esperaba, con una mirada implacable que hacía que el aire se helara. «¿Qué demonios quieres?», exclamó Sebastián, notando que su voz temblaba, aún intentando esconderlo. «No estoy aquí por ustedes», respondió la figura, su voz gélida como el invierno. «Busco algo más». «Algo que tienen». Leticia, ahora irguiéndose a su lado, observó la escena en el silencio que la rodeaba. La tensión era un nudo en su garganta. «Te advertimos, no estamos aquí para enfrentarnos a nadie». «No queremos problemas», dijo ella, la valentía imbuida en cada palabra. El desconocido arqueará una ceja, intrigado por su determinación. Era una señal de que estaban en el umbral de una verdad que podría ser aún más mortal de lo que pensaban. «Lo que tienen es valioso», susurró, ignorando el miedo en sus ojos. «Y el lobo no perdona», la amenaza vibró en el aire, densa y amarga. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Así que Marco no solo había muerto en vano, todo esto era parte de un juego más oscuro, donde una partida de ajedrez estaba en curso entre ellos y fuerzas que nunca habían imaginado. «¿Qué, de verdad creen que el mapa es solo un pedazo de papel?», se burló el desconocido, acercándose un paso más.
La ciudad tiene secretos que ustedes no entienden. Sin tiempo que perder, Sebastián tomó la mano de Leticia y giró sobre sus talones. Vamos, le gritó, y juntos corrieron hacia la única salida que les quedaba, con el eco de las palabras del enemigo resonando tras ellos. La oscuridad los envolvía, pero la pregunta que los atormentaba también pasó a ser su anhelo: ¿realmente podrían escapar de la red que se iba tejiendo a su alrededor? Los secretos de la ciudad los consumirían antes de que pudieran descubrir la verdad. Al salir del almacén, sintieron la lluvia caer sobre ellos como un manto revitalizante, aunque la amenaza permanecía latente en la mente de ambos. El camino a cada paso parecía más tortuoso, pero lo que vendría después sería una confrontación contra el lobo. Estaban listos para descubrir el oscuro secreto que amenazaba no solo sus vidas, sino la de todos a su alrededor. La cacería apenas comenzaba, y en el horizonte se asomaba una revelación que pondría a prueba todos sus límites. Las calles estaban empapadas y resbaladizas cuando Sebastián y Leticia se lanzaron hacia adelante, sus corazones latiendo al unísono en el caos de la lluvia. El sonido de sus pasos resonaba como un tambor en la penumbra, pero la sombra detrás de ellos parecía un monstruo imparable. Sabían que no podían mirar atrás. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Leticia, su voz apenas un susurro bajo el retumbar de la tormenta. Sebastián no tenía respuestas, solo más preguntas. La advertencia del desconocido retumbaba en su mente. ¿Qué secretos ocultaba la ciudad que tanto deseaba el lobo? ¿Y qué era lo que él y Leticia tenían realmente que era tan valioso? Las palabras de Marco, llenas de advertencias y sueños de grandeza, comenzaron a adquirir un oscuro significado. De repente, Leticia se detuvo. «Mira», gritó, apuntando a un callejón que se abría ante ellos. Sebastián no dudó y la siguió, buscando en lo profundo de su ser ese valor que lo había salvado antes. Al entrar al callejón, el mundo exterior se volvió un eco lejano, reduce las luces de la ciudad a sombras temblorosas. Se adentraron más en la oscuridad, el olor a humedad y descomposición se intensificó. En el fondo del callejón, una puerta de metal oxidado brillaba débilmente mientras la lluvia golpeaba con furia. Sin pensarlo, Sebastián empujó la puerta, y un chirrido desgarrador resonó en la penumbra. ¿Entramos?, preguntó Leticia, mostrando una mezcla de miedo y determinación. No tenemos otra opción, respondió Sebastián, con la adrenalina pulsando en sus venas. Al cruzar el umbral, un aire frío y seco los envolvió, como si hubieran ingresado a otro mundo. Estaban en un pasillo oscuro y angosto, las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían contar historias de quienes habían pasado por allí. Las luces parpadeantes lanzaban sombras danzantes, creando un espectáculo de terror ante sus ojos. Mientras avanzaban, el eco de sus pasos resonaba, y cada sonido parecía amplificado. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La angustia de ser perseguidos se transformó en el peso de ser atrapados en una trampa. Sebastián, necesitamos información. ¿Tienes algún plan?, insistió Leticia, deteniéndose frente a una puerta lateral. Antes de que pudiera responder, escucharon un ruido a sus espaldas. No era el sonido sutil y lejano de la lluvia, sino el retumbar de los pasos decididos de su perseguidor. Estaban cada vez más cerca. La puerta al lado de ellos se abrió con un golpe, revelando una habitación oscura, llena de cajas y escombros. Sin pensarlo, empujó a Leticia hacia el interior y cerró la puerta justo a tiempo. En ese instante, la figura se detuvo frente a la entrada, su respiración pesada resonando a través de la madera. No hay salida, susurró Sebastián, sintiendo como el pánico comenzaba a desgastar su determinación. Leticia se asomó a través de una pequeña ventana cubierta de polvo. No lo veo, dijo, alterada. Pero siento que está ahí. Esperando las palabras de Leticia hicieron que el estómago de Sebastián se retorciera. Una idea monstruosa comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si esa figura, ese lobo, los estaba llevando a un lugar que ni siquiera podían imaginar? ¿Dónde se detenía la cacería? Una sonrisa entre maliciosa y fría apareció en el rostro del desconocido desde el otro lado de la puerta, un portador de malos augurios. Sabía que no tendrían valor de escapar, dijo, su voz amenazadora atravesando la madera como si nada pudiera detenerlo. La ciudad no es segura para ustedes. Necesitarán protegerse.
No te tenemos miedo, gritó Leticia, aunque su voz tembló como una hoja en el viento. Pero deberían, respondió él, su voz llena de burlas. ¿No saben que todos los caminos llevan a mí? Sebastián sintió que el mundo giraba a su alrededor. Eran presas, no solo de una persecución, sino de una red que se tejía cada vez más y más apretada. A medida que el desconocido pronunciaba esas palabras, una sensación de inminente traición le recorrió la espalda. ¿Qué es lo que sabes?, exclamó, y aunque no quería mostrarse vulnerable, su miedo estaba a flor de piel. Un silencio aterrador se apoderó del ambiente. La figura había desaparecido, y con ella, la única conexión con la verdad, y eso fue justo cuando comenzaron a oír pasos en la oscuridad del pasillo, pasos que no eran de su perseguidor sino de algo aún más aterrador. ¿Qué sería lo que estaba por venir? La luz del pasillo comenzó a parpadear, y el eco de risas distorsionadas se entrelazó con el ladrido de una rabia encerrada en el aire. La cacería había tomado un giro inesperado, y lo más peligroso aún estaba por revelarse. El silencio se transformó en un murmullo inquietante, y el sórdido ambiente del pasillo parecía cobrar vida propia. Sebastián y Leticia se miraron, el terror reflejado en sus ojos. Las risas distorsionadas resonaban aún más cerca, como un eco de la locura que los estaba acercando. ¿Qué fue eso?, susurró Sebastián, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondió Leticia, su mirada desbordante de ansiedad. A medida que avanzaban más allá de la puerta, la oscuridad se volvía cada vez más opresiva. Las luces parpadeantes arrojaban sombras alargadas que parecían avanzar hacia ellos. Cada vez que Sebastián hacía un paso, un escalofrío lo recorrió como un toque helado y maligno. De repente, un estrépito resonó en las profundidades del pasillo. Parecían estar rodeados por un grupo, y no de cualquier grupo, sino por aquel que se movía con una siniestra sincronización que hacía eco a los latidos desbocados de sus corazones. Un susurro familiar se deslizó por los rincones sombríos del lugar. Parecía burlón, como si conociera sus secretos más oscuros. Ah, el pequeño Sebastián y su dulce amiga, dijo la voz, resonando como un trueno. La calidez del bebé que habían salvado en sus corazones se enfrió al instante. Sebastián sintió que su pecho se apretaba mientras recordaba lo que Marco había dicho sobre la conexión entre ellos y el lobo. Él sabe de nosotros, de lo que hemos hecho, murmuró Leticia, sus ojos desenfocados. No había tiempo para temer. Sebastián empujó a Leticia hacia adelante y comenzó a correr otra vez, tomando cada giro del pasillo de forma frenética. Las risas comenzaron a convertirse en gritos escalofriantes, mezclando el eco de las personas atrapadas junto a un retumbar de pies que se acercaban cada vez más. De repente, un rayo de luz se infiltró por un pequeño resquicio en la pared. Era una puerta entreabierta, parecía tener una salida, pero también podría ser una trampa mortal. Con el corazón en la mano, Sebastián la empujó con fuerza, conduciendo a Leticia hacia lo desconocido. Al cruzar el umbral, se encontraron en un espacio amplio, una sala subterránea, llena de maderas viejas y piezas de maquinaria olvidadas. Pero en el centro de la habitación, una mesa larga estaba rodeada de figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en la penumbra. Un inmenso mapa destellaba sobre la mesa, sus bordes estaban marcados con una serie de palabras y símbolos que parecían familiares. ¿Qué es este lugar?, preguntó Leticia, su voz resonando en el silencio tenso. No lo sé. Pero parece que están planeando algo, respondió Sebastián, tratando de asimilar la aterradora escena. Una de las figuras se levantó, quitándose la capucha. Sebastián sintió que se le helaba el cuerpo. Era un rostro conocido, el rostro de Marco. Pero allí, en ese lugar oscuro y extraño, su amigo parecía un espectro, expuesto en una realidad que nunca había imaginado. ¿Tú qué haces aquí?, exclamó Sebastián. Viniste a buscar la verdad, dijo Marco, su voz un eco sombrío. Pero no debes creer que hay manera de salir de aquí sin enfrentar lo que has desatado. El sudor frío le bañó la frente a Sebastián. Comprendió que su viaje había revelado secretos más profundos de lo que había anticipado. Algo dentro de esos túneles los unía a todos, algo que los había atrapado en una telaraña de traiciones. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y el suelo tembló bajo sus pies. En el fondo del pasillo,
La figura del lobo se materializaba, imponente y amenazante, sus ojos relucían con una intensidad casi sobrenatural. El verdadero final de la cacería estaba a punto de comenzar. «Salgamos de aquí», gritó Leticia, tomando la mano de Sebastián mientras se preparaba para correr de nuevo. Pero el lobo interrumpió sus pasos. «¿De verdad creen que huir es una opción?», dijo, su risa resonando como una sentencia. «Aquí, todos tenemos un papel que desempeñar». Las palabras del lobo se estrellaron contra ellos como un vendaval, dejando una sensación de inevitable destino. Cuando Sebastián miró a Leticia, disfrutando de su última conexión confiable, supo que tendrían que hacer una elección, enfrentarse a la verdad de su conexión con el lobo o luchar por sus vidas y huir de lo que habían desatado. El ambiente se electrificó a medida que se preparaban para enfrentar lo desconocido, y sus corazones palpitaban con miedo pero también, con una pizca de determinación. El instante había llegado, y el futuro era tan incierto como la lluvia afuera. En un instante de iluminación, Sebastián se acordó de que incluso en la oscuridad, había luz. «Esto no ha terminado», gritó con fuerza, aunque su voz temblaba. «No seremos solo juguetes en su juego». El lobo sonrió, y su reacción aseguró que esa declaración no quedaría sin respuesta. Un choque de fuerzas estaba en el aire, y todos se prepararían para luchar por sus vidas, sus secretos, y la esperanza de encontrar la salida. ¿Qué algo tan oscuro y arriesgado planeaba el lobo, y cuál sería el precio a pagar por conocer toda la verdad? El lobo dio un paso adelante, sus ojos brillaban con ferocidad. La atmósfera en la sala se había vuelto pesada, cargada de una tensión eléctrica que parecía atravesarlos. Las figuras encapuchadas se agitaron, sus murmullos se entrelazaron con el eco de la risa del lobo, formando un coro macabro. «No supieron lo que despertaron», murmuró Marco, su voz temblando con desespero. «La conexión que tienen con él es más peligrosa de lo que piensan. Es su propia creación, y ustedes son parte de este juego». «Basta», gritó Sebastián, su voz resonando con una mezcla de determinación y pavor. «No dejaremos que nos use más. No somos peones en su tablero». El lobo soltó una carcajada profunda, que retumbó en las paredes de la habitación oscura. ¿Peones? Oh, no, Sebastián. Ustedes son las piezas más importantes. Sin ustedes, todo colapsaría. Sin su miedo, su dolor, su sacrificio, no podría existir. Leticia, sintiendo que sus rodillas flaqueaban, se aferró a la mesa, buscando apoyo en la estructura desvencijada. El mapa frente a ellos parecía cobrar vida, las líneas y símbolos narrando historias de traiciones pasadas y conspiraciones futuras. Era como si el propio lugar respirara, atrapándolos en un ciclo de oscuridad. ¿Qué es ese mapa?, preguntó, su voz quebrada mientras buscaba respuestas en los ojos de Marco, pero solo encontró sombras de desesperación. «Es el destino de todos los que han estado aquí antes», respondió el joven con resignación. «Algunos han sucumbido, otros han tratado de escapar, pero nadie ha encontrado la salida. El lobo necesita su sangre, su esencia, para alimentar su poder y perpetuar este ciclo». Sebastián intercambió miradas con Leticia. El sentimiento de urgencia se hizo palpable y comprendieron que la lucha iba más allá de sus vidas. Era el destino de otros, aquellos que quizás nunca conocerían, pero cuya existencia estaba ligada a sus decisiones. «Y si nos unimos», proclamó Sebastián, la fuerza brotando de su interior. «Podríamos enfrentarlo juntos, encontrar la manera de romper esta maldición». El lobo se detuvo en seco, su mirada fija en Sebastián, como si evaluara la propuesta. «Juntos», repitió, y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro. «No sabes lo que eso significa. Una unión podría traer consecuencias que ni siquiera pueden imaginar. Los lazos de sangre pueden convertirse en cadenas que no se pueden romper». En ese instante, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era la voz de alguien atrapado, un eco de desesperación que atravesó la penumbra. Leticia se estremeció, era un grito que la atravesó como una lanza afilada, y supo que no podían quedarse de brazos cruzados, que había otras almas como la suya atrapadas detrás de esa locura. «Tenemos que ayudarles», dijo ella, con la voz desgarrada por la urgencia. «No podemos dejar que eso continúe». Sebastián asintió, la chispa de adrenalina volando alto. Si querían salir,
Tendrían que actuar y dejar de lado el miedo. Lucharemos, declaró Sebastián con fuerza. No seremos sus marionetas. El lobo, intrigado, dio otro paso hacia ellos, y el aire se tornó aún más denso. Entonces, que empiece el juego, dijo, y con un gesto dramático, las figuras encapuchadas se separaron, formando un círculo a su alrededor, como si cada uno de ellos tuviera su propio papel en este oscuro teatro. Las luces de la sala comenzaron a parpadear con una intensidad frenética. Las sombras se alargaron y el susurro del lobo se convirtió en un grito resquebrajante. Era el momento de la decisión, de actuar antes de que la locura se apoderara de ellos. Con la vista fija en el rescate de las almas perdidas y el deseo de romper el ciclo, Sebastián y Leticia apretaron sus manos con fuerza y comenzaron a avanzar, dispuestos a enfrentarse con todo lo que tenían. Pero la salida seguía siendo un misterio y antes de que pudieran avanzar, un grito ahogado resonó de nuevo, esta vez más cerca. ¿Qué harán cuando descubran que el verdadero enemigo está dentro de ustedes mismos? La risa del lobo resonó tras ellos, dejando un escalofrío que se adhirió a sus pieles. El tiempo se estaba agotando, y una verdad aterradora florecía en el aire: combatir su propia naturaleza sería el mayor desafío de todos. ¿Serían capaces de enfrentarse a los propios demonios que llevaban dentro antes de que se apagara la luz de sus esperanzas? La presión en la sala aumentaba mientras Sebastián y Leticia se aventuraban a dar el primer paso hacia lo desconocido. El aura del lobo pulsaba como una tormenta inminente, y el miedo les oprimía el pecho como un yugo pesado. Las figuras encapuchadas a su alrededor parecían cobrar vida, sus ojos ocultos observándolos con curiosidad y reproche. Era como si ellos mismos estuvieran en el centro de un oscuro ritual. No miren atrás, susurró Marco, aún aferrado a la mesa. Mantengan sus pensamientos claros. Si nos desviamos siquiera un segundo, él encontrará una manera de utilizarnos. Con cada palabra, el tic-tac del tiempo se convertía en un martilleo ensordecedor en sus mentes. La oposición del lobo era feroz y tenebrosa, debía ser derrotado, pero primero tenían que enfrentar sus propios miedos. Sin embargo, antes de avanzar, un nuevo grito resonó, más cercano y desgarrador que el anterior. Era una súplica, una voz conocida que heló la sangre de Sebastián. Su hermana. La había dejado atrás en un momento de locura, y ahora no podía soportar la idea de que estuviera atrapada en la misma red de oscuridad que ellos. No, gritó, sus ojos desbordándose de desesperación. Debo ayudarla. Es una trampa, le advirtió Leticia, tratando de mantenerlo anclado a la realidad. No podemos dejarnos llevar por sus juegos. Si cedes al miedo, pero su advertencia quedó ahogada por el eco del grito. La voz de su hermana se entrelazaba con la risa del lobo, quien ahora se acercaba, disfrutando de este intenso momento de caos. Tu conexión con ella es una debilidad, Sebastián murmuró mientras se acercaba, su voz borboteando como un veneno. Te convertirás en el instrumento de tu propia ruina. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse, creando un laberinto de sombras y pasos en la penumbra. Cada movimiento hacía que Leticia sintiera que el aire se volvía más pesado, como si el ambiente en sí mismo quisiera aplastarlos. Pero algo dentro de ella también ardía, una chispa de rebelión que no podía ser ignorada. No estás solo, Sebastián, dijo Leticia, su voz firme a pesar del miedo. Te prometo que no te dejaré caer. Sintió como la conexión entre ellos, ese lazo de lucha y esperanza, comenzaba a fortalecerse. Aún así, el lobo podía percibir su determinación, y se reía de su esfuerzo, un sonido que retumbaba en el suelo y en sus corazones. Es conmovedor, realmente. Pero no puedes unir fragmentos dispersos sin antes romperlos. El lobo se giró, extendiendo sus garras como un maestro de ceremonias. Dejen que el juego comience. De repente, una luz repentina surgió de la mesa, iluminando el mapa antiguo que había antes. Su superficie brillaba y empezaba a desenredarse, revelando sendas escondidas que serpenteaban por todo el espacio. Era como si el destino les estuviera susurrando. Leticia tomó la mano de Sebastián con fuerza. Con un empujón de valentía, él dio un paso adelante, desafiando al lobo. No cederemos a tus manipulaciones. Nosotros elegimos nuestro propio camino. El lobo frunció el ceño, y por un momento, la risa se detuvo.
En un giro inesperado, un grupo de sombras emergió del mapa, emergiendo como almas liberadas de cadenas invisibles. Sus ojos reflejaban sufrimiento y esperanza. Eran aquellos que habían caído antes, los que ahora podrían convertirse en sus aliados. Sebastián y Leticia se prepararon para avanzar, cargando con el peso de la decisión que tomaban. Pero el lobo lanzó una advertencia final que resonó como un trueno. Recuerden, el verdadero enemigo no solo se encuentra fuera. A veces, se esconde en las profundidades de nuestro ser. La atmósfera se tornó electrizante, y la sala vibró con la inminencia del combate. La imagen de su hermana lo azotó nuevamente, y Sebastián sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podrían realmente unir fuerzas con los que habían caído, o terminarían cayendo en la misma trampa que los mantenía prisioneros? Con el futuro de todos ellos pendiendo de un hilo, el juego estaba tan lejos de terminar. Una sombra comenzó a abarcar la pared, tomando forma de algo terrorífico. Justo antes de que chocara con ellos, todo se volvió negro y Sebastián supo que la batalla por su humanidad comenzaba. La luz del día comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Sebastián y Leticia emergieron del laberinto oscuro. Su piel estaba cubierta de sudor, y el corazón latía con fuerza en sus pechos. Habían logrado escapar del lobo, pero la adrenalina aún vibraba en la atmósfera, como una cuerda tensada a punto de romperse. El eco de sus gritos y el retumbar de sus pasos los seguían, recordándoles que la cacería no había terminado. ¿Estamos a salvo?, preguntó Leticia, sus ojos aún buscando en la penumbra. Sebastián miró hacia atrás, el miedo anidándose en su pecho. La certeza de que el lobo había dejado un rastro de sombras donde quiera que fueran lo aterraba. Pero en ese instante, sintió el calor de la mano de Leticia aferrándose a la suya. Esa conexión les daba valor. Más que nunca respondió, decididamente. No podemos dar ni un paso atrás. La verdad de todo esto no pasará más tiempo ocultándose. Corrieron como si sus vidas dependieran de ello, atravesando calles empapadas y vacías. Las primeras luces del día comenzaban a brillar sobre la ciudad, como si la esperanza se filtrara entre las sombras. Pero la verdad estaba allí, a solo unos pasos. Debían enfrentarse a su destino. Finalmente, llegaron a un pequeño apartamento que Leticia había compartido con su madre, un lugar que había sido un refugio en el pasado. Sin dudar, Sebastián desbloqueó la puerta y la empujó, dejando que la luz entrara en la oscuridad que los había atormentado. Al ingresar, todo parecía normal, pero el ambiente estaba impregnado de la ansiedad y el caos que habían vivido. En la mesa, había una fotografía de Leticia cuando era niña, sonriendo con un brillo en sus ojos que ahora parecía distante. Esa imagen sumida en el pasado le recordó a Sebastián la razón por la que no podían rendirse, por cada uno de ellos y por aquellos a quienes dejaron atrás. Necesitamos un plan, dijo Leticia, su voz temblando pero fuerte. El lobo no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Sebastián asintió, respirando hondo. Tenía que actuar rápido y con inteligencia. Al recordar lo que Marco le había dicho, comprendió que no tenían que enfrentarse al lobo solos. Se dirigió a la mesa donde había una línea de teléfonos olvidados. Los antiguos contactos de Marco resurgieron en su mente. Llamaremos a antiguos aliados, dijo, mientras comenzaba a buscar en su teléfono móvil. Ya no era suficiente estar solos. Había otros que también sufrieron a manos del lobo. Las horas pasaron. Con cada llamada, logró reunir a un pequeño grupo de personas, cada uno con habilidades únicas, un informático que podía rastrear información, un ex policía que conocía cada rincón de la ciudad y un viejo amigo de Marco, un ex militar relacionado con una resistencia oculta. Los que habían sido tocados por la violencia pero que se negaban a ser víctimas. La unión de todas estas fuerzas era el primer paso hacia la redención. Pero el tiempo apremiaba. Había que actuar antes que el lobo diera su siguiente golpe. No se trata solo de nosotros, dijo Leticia, mientras se preparaban. Su mirada era firme. Hay otros ahí afuera que necesitan ayuda. Y si el lobo ha hecho esto una vez, lo volverá a hacer. Debemos romper el ciclo. Sebastián se sintió tocado por su determinación. Esa era la respuesta que habían estado buscando, luchar no solo por ellos, sino por todos los que sufrieron en el silencio. Cuando el grupo se reunió en el viejo almacén nuevamente, un aire de caos se encontraba en la mesa junto a un nuevo mapa.
El plan no era solo una traición, sino una lucha por liberarse de la sombra de El Lobo. La lección había sido dura, pero la fuerza que provenía de todos ellos unida en un solo grito por la justicia era más poderosa que cualquier temor. La noche se apoderó de la ciudad cuando el nuevo equipo lanzó su ataque. Las calles estaban impregnadas de risas y murmullos, y los rostros de aquellos que una vez fueron víctimas se veían como fantasmas a través de las sombras. Era un juego de astucia, donde cada paso certero era un recordatorio del sacrificio de Marco y el destino de su hermana, y en ese juego, el lobo también estaba siendo atrapado. Las sombras terminaban por consumirse a sí mismas. Los gritos que surgieron de sus labios fueron el eco de la liberación que habían esperado. Mientras el lobo caía, una brisa de sal en el aire les recordaba a cada uno de ellos que la lucha había valido la pena. Sebastián miró a Leticia, sus ojos brillaban con esperanza. A cada instante, sabían que si podían sobrevivir a todo este horror, podían encontrarse de nuevo. Cuando el sol finalmente salió, la luz iluminó los rostros de aquellos que sobrevivieron. La ciudad no volvería a ser la misma, pero en el horizonte, había una nueva promesa. Hicimos esto juntos, dijo Sebastián, mientras sostenía la mano de Leticia. Sí, juntos, respondió ella, su voz resonando con confianza y renovada esperanza. A partir de ese momento, su historia no sería definida por el miedo, sino por la valentía. Se transformarían en faros de luz para los que aún padecían. Habían aprendido a enfrentarse no solo a sus demonios externos, sino también a los internos, y en esa lucha, encontrarían la verdadera libertad. La tormenta había pasado. Pero su viaje, llena de osadía y amor, apenas comenzaba. Ahora, queda una sola cosa por hacer. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que continuarán este poderoso legado. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan llegando. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu perspectiva. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.